Hola, soy Alejandra Marinovich. Hoy quisiera comentarles sobre nuestra Agenda 2020 desde una mirada económica. Para preguntarlo sobre la nueva agenda es necesario tener presente si aquellos puntos que estaban en nuestra carpeta, en nuestra agenda en el 2019, siguen siendo válidos aún. Salud, educación, pensiones, inequidad en su sentido más amplio y sostenibilidad en relación en especial con nuestro medio ambiente, son temas que en mi opinión deben permanecer en nuestra agenda, son temas pendientes y son temas urgentes. Sin embargo, la pandemia del COVID-19 ha agregado nuevos antecedentes, nuevos elementos que en mi opinión hacen gatillar la necesidad de una nueva mirada bastante más compleja, más sistémica y con un sentido de urgencia nuevo que quiero discutir con ustedes hoy. En efecto, las características que ha tenido esta pandemia y sus efectos, tanto en su profundidad como en la forma en que nos ha atacado, nos ha generado una necesidad de reacción que no habíamos visto en nuestra historia antes. Si bien estábamos enfrentando problemas globales, como por ejemplo el calentamiento del planeta, incluso con toda su dimensión y relevancia, no se habían creado las condiciones para respuestas efectivamente globales, decisivas, que pudieran abordar el calibre de las dificultades que estamos teniendo. El COVID-19 tiene también esta característica global, pero tiene un impacto de otra urgencia. Entre los riesgos de carácter más sistémico están el importante desgaste de la capacidad de respuesta de los estados, las instituciones económicas en términos generales, los sistemas públicos, los sistemas privados, tales como aquellos de salud, los sistemas productivos y los sistemas financieros. La rapidez de la respuesta sigue siendo fundamental. Aún no vemos lo peor de la crisis y por lo tanto es tiempo de acción. Otro de los impactos del COVID-19 sobre nuestra economía global han sido los efectos distorsionadores y de dificultamiento del actuar económico y social causados por el miedo al contagio y el distanciamiento social, que están creando efectos de carácter incluso más permanente en distintos ámbitos, incluyendo el sistema productivo. Por ejemplo, el aumento de los costos de transacción y acción social y productiva y el aceleramiento del teletrabajo, cambios que de persistir se irán transformando en efectivos cambios culturales y de estructuras económicas de base. Otro de los riesgos que ha generado esta pandemia es el resurgimiento del proteccionismo, que tan mal le ha hecho al planeta cada vez que lo hemos observado en nuestra historia. El punto que me parece más relevante hasta ahora de la pandemia, de hecho, refuerza la agenda que había mencionado anteriormente. Se refiere a la inequidad planetaria, reflejada en quiénes son las comunidades más contagiadas, qué grupos sociales tienen las tasas más altas de mortalidad, qué países sufrirán tanto por su baja capacidad de respuesta como por los efectos de segunda vuelta y tercera vuelta propios y de las principales economías del mundo de las cuales dependemos. En mi opinión, estos cambios y desafíos brutales que estamos enfrentando plantean efectivamente la necesidad de una nueva mirada, de un nuevo paradigma incluso, desde la economía. Y esta nueva mirada tiene dos claves esenciales. La primera es un nuevo equilibrio entre Estado, mercado y ciudadanía, en el cual ya ninguno es suficiente y su interdependencia es más visible en cada momento. La segunda clave esencial es un nuevo sentido de qué entendemos por global. Necesitamos nuevas dimensiones de coordinación internacional en múltiples ámbitos. Esta nueva mirada de la economía cambia su perspectiva, en efecto, incluso sobre el agente inicial que toma la acción. Necesitamos mirar a quien acciona, quien toma decisiones, no como un individuo, sino como una persona, es decir, un ser en relación. La visibilización de los vínculos
la visibilización de las relaciones entre los diversos agentes económicos son más relevantes que antes. Si hemos podido articular una economía donde los precios son señales que muchas veces eran suficientes, estamos transitando hacia una economía donde los vínculos, es decir, los componentes intermedios de pegamento entre los agentes, pasan a ser parte esencial de la cadena de valor. Esta nueva mirada económica también considera el proceso productivo como un camino más continuo, no a pedazos, como muchas veces lo hemos enseñado en nuestras aulas de economía. Es un proceso que tiene continuas adiciones de valor, que son procesos dinámicos, que provienen de agentes cambiantes y que dependen e interactúan en ese camino productivo, lo que implica movernos desde el concepto de bien y servicio hacia el concepto de experiencias entre quienes las ofrecen, quienes las necesitan, y entender que todos estos agentes están interconectados y se afectan unos a otros de manera continua. Es una economía que releva que en una transacción existe no solamente el precio, como el valor monetario de la transacción, el valor de uso, a aquello que sirve, lo que estoy comprando, sino también el valor relacional del gesto de la transacción, es decir, la valorización de los vínculos. Esta nueva mirada es aquella en que los recursos se transforman permanentemente, pero no se pierden. Es circular respecto a la creación de valor y generativo en cuanto a su dinamismo. Es una economía que conversa con distintas disciplinas y es capaz de ir más allá de sus fundamentos epistemológicos para crear comprensiones más complejas, tan necesarias hoy por los fenómenos que estamos enfrentando. Es una economía que le interesa mucho el cómo, le interesa el por qué y también le interesa especialmente el para quiénes en esta profunda inequidad planetaria. Es una economía que admite diversas maneras de resolver un problema, solo porque las personas que buscan esa solución son diferentes. Es decir, la cultura informa los vínculos que generan los procesos productivos y las culturas son diversas. Es una economía que admite diversas escalas, diversos tamaños para la solución de los problemas y muestra belleza tanto en lo pequeño como aquello de dimensiones internacionales. Si tomamos estos elementos para la nueva mirada, logramos entender que junto a la agenda que habíamos planteado en el 2019, salud, educación, pensiones, inequidad y sostenibilidad y medio ambiente, surgen planteamientos que debemos considerar de manera urgente en el 2020 como la economía circular, la economía de la inclusión y la economía de la prosocialidad, es decir, aquella que expande el propio bienestar hacia el de los demás. Veremos que con estos elementos vamos a lograr entender una nueva sostenibilidad que a la luz de la pandemia resulta estrictamente necesaria y urgente. Estas claves de lectura pueden dar una nueva perspectiva a los desafíos que estamos enfrentando, tales como la automatización, y podemos abordarla desde una mirada que la pone al servicio del bienestar, pero sin olvidar que la inequidad planetaria es la base sobre la cual estamos implementando la modernización tecnológica. Esta nueva economía incluso tiene efectos sobre la manera en que nos comunicamos, requiere cambios en el lenguaje, del individuo a persona, de un solo precio a 3 tipos de valor en la transacción, de lo social a lo prosocial, del contrato a la confianza. Hemos visto estas tendencias en las acciones y los lenguajes de empresas grandes y pequeñas. La hemos visto en los discursos de las organizaciones internacionales y en las solicitudes que han hecho múltiples organizaciones de la sociedad civil al mundo más desarrollado. Lo hemos visto también en la discusión académica en las últimas décadas, y con ello se han ido articulando conceptos tales como capital social,
capital relacional, capital cívico, ciudadanía activa y confianza generalizada. Hoy día estos conceptos resultan ser más urgentes y más necesarios que nunca. La economía como ciencia social tiene mucho que aportar a la manera en que resolveremos los gravísimos efectos del COVID-19. Tenemos que hablar de este nuevo equilibrio entre Estado, mercado y ciudadanía. Tenemos que hablar de nuevas y más profundas formas de cooperación y coordinación internacional, que es cierto, no las hemos visto antes, pero son urgentes hoy. Te invito a que pensemos en esta nueva agenda.